activas y productivas. Y en la siguiente sesión estudiaremos lo concerniente a las actividades del sector secundario y terciario, ¿sí? Bien, entonces forman parte del sector primario, pues la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Y dentro de la minería, ¿no? También todo lo que es extracción petrolera, que es lo que entonces vamos a estudiar a continuación. Sin más preámbulo, entonces, iniciamos el estudio de las actividades primarias, la realidad en el Perú de estas actividades, y vamos a iniciar con la agricultura. Bien. La agricultura es la actividad que consiste, pues, en la reproducción de la flora, para lo cual se necesita principalmente dos tipos de recursos: recurso suelo y recurso hídrico, o sea, el agua, ¿no? La realidad agrícola del Perú la conocemos a través del cuarto censo nacional agropecuario realizado en el 2012. Es cierto que desde el 2012 al 2020, en 8 años, la realidad agrícola ha ido variando, ¿no? Pero la fuente, entonces, principal de esta realidad es el censo, y en eso nos vamos a basar, ¿ya? De repente, por ahí ustedes pueden encontrar una información un poco variada, pero mientras que no haya otro censo, este es el punto de referencia. Bien, y lo primero que vamos a hablar es justamente del primer recurso, que es el recurso suelo, ¿no? Que es uno de los, digamos, esenciales en esta actividad. Y el cuarto censo agropecuario nos muestra algunas cifras que debemos analizar. En primer lugar, ¿no? En el Perú, ¿cuánta superficie agrícola podemos encontrar? El Perú es un territorio, pues, de, entonces, más de 1.285 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y la superficie agropecuaria, en realidad, solo representa el 30,1% del territorio nacional. El resto son tierras forestales, tierras áridas o tierras semiáridas. Entonces, un tercio, ¿no?, del territorio nacional, pues lo representa las tierras agropecuarias. Cuando hablo de tierras agropecuarias, estamos hablando de superficie agrícola y superficie no agrícola. En total, ambas superficies representan 38.742.465 hectáreas. De esa totalidad, la mayor parte, no solo la mayor, sino casi todo, ¿no? Un 82% es superficie no agrícola, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que más abunda en las tierras hábiles para estas dos actividades son las tierras pecuarias, ¿no? Dentro de este tipo de superficie agropecuaria, entonces, el 82% son pecuarias y solo el 18% son agrícolas. Pero este 18% corresponde a esta superficie y no al territorio nacional, ¿correcto? Y eso no lo deben de confundir en el examen. Entonces, la superficie agrícola representa el 18% de la superficie, pues, agropecuaria, ¿ya? ¿Y cuánto representa en realidad el territorio nacional? Entonces, algunos dicen que solo llega al 6%. Entonces, en realidad, en el Perú, pues, no hay muchas tierras aptas para la agricultura. Y esa realidad de que no hay mucha superficie agrícola,
¿no? Ha hecho que el Estado invierta a través de los años en la ampliación, lo que se conoce como ampliación de frontera agrícola. Y es por eso que, digamos, hemos visto, podemos darnos cuenta en este gráfico, ¿no? Que la superficie agropecuaria ha ido en aumento, ¿no? Tanto la pecuaria como la agrícola, ¿no? En virtud de la inversión que han hecho los gobiernos, ¿no? Desde 1961 hasta el 2012 para ampliar la frontera agrícola, ¿no? En el Perú. ¿Dónde se concentra la mayoría de las tierras agropecuarias? Bien, obviamente se concentra en la región andina. Y si hablamos de solo superficie agrícola, obviamente también se encuentra en la región andina, donde pues vamos a encontrar más de 3 millones de hectáreas, seguido de la selva, ¿no? Con 2 millones de hectáreas, y la costa con 1.686.000, ¿no? hectáreas. Entonces, la sierra es netamente, pues ustedes saben, agrícola. En el mapa se puede visualizar, ¿no? Cómo es que la región andina es la que entonces posee la mayor cantidad de tierras, significativamente. Aquí la selva alta, ¿no? La selva alta también tiene importantes áreas agropecuarias, no solo agrícolas, ¿no? Sino también agrícolas y pecuarias. Sin embargo, debo señalar que la costa, a pesar de que es una región muy, muy pequeña comparativamente con la sierra y la selva, registra una importante superficie agrícola, ¿no? De más de 1.600.000 hectáreas. ¿Y a qué obedece esto, a pesar de ser muy pequeña? Obedece a que los mejores suelos se encuentran en la costa. Suelos que son aptos para cultivos, todo tipo de cultivo, ¿no? Y en la cual se puede desarrollar una agricultura intensiva, ¿no? Por eso es que encontramos una importante cantidad de hectáreas, ¿no? De superficie agrícola en la costa. ¿Y en qué situación? La pregunta es, ¿en qué situación se encuentran estas tierras? ¿Correcto? Pues bien, el censo nos muestra que el 58%, o sea, más del 50%, se encuentran cultivadas, ¿sí? El 58%. Y el 20% se encuentra en barbecho. ¿Qué significa barbecho? ¿No? Son tierras que han estado en descanso y que ya se encuentran listas, preparadas para ser cultivadas. Otro tanto, el 11%, se encuentran en descanso. Este descanso es de 5 años, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque son suelos que no son muy ricos, ¿correcto? Y entonces necesitan, pues, mayor cantidad de descanso y preparación. Pero el problema está en este 11%, puesto que son tierras no trabajadas. No es lo mismo que en descanso ni en barbecho, porque prácticamente son tierras abandonadas por los campesinos, producto de la migración o la falta de crédito, apoyo, dinero para capital en realidad, porque no solamente se necesita dinero, sino capital, ¿no? Herramientas, tecnología, etcétera, para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? Bien, estas son las primeras, entonces, muestras ya de, digamos, de la realidad agrícola. Entonces, la superficie agropecuaria solo representa el 30%, y de esa superficie agropecuaria, el 82% es pecuaria y solo el 18% es agrícola. La mayoría de las superficies agropecuarias se localizan en la sierra, ¿no? Y más del 50%
están cultivadas. Además, no se olviden que la superficie agropecuaria ha ido aumentando pues en los últimos 50 años. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. La superficie agrícola por unidad agropecuaria y también región, ¿sí? ¿Qué es una unidad agropecuaria en primer lugar? ¿No? Es una determinada cantidad de hectáreas que es trabajada por una persona que es propietaria de dicha unidad. Esta persona puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica o puede ser pues una cooperativa, ¿no? O puede ser una comunidad campesina. Entonces, y la cual obviamente tiene la legalidad, digamos, de la propiedad de la tierra. En el Perú existen en total, ¿sí? En total, una superficie de 7 millones, o correcto, de hectáreas, pero existen solo 2.213.506 unidades agropecuarias, ¿correcto? Eso más o menos nos hace, digamos, prever o inferir, perdón, que para 7 millones hay 2 millones de unidades. Eso más o menos equivale a un promedio de 3 a 4 hectáreas por unidad agropecuaria. Obviamente, si la sierra es la que tiene mayor superficie agrícola, ¿no? Es la que significativamente, como observan, tiene la mayor parte de las unidades agropecuarias, seguido de la selva y de la costa. Si vemos este gráfico, la dimensión es, digamos, muy significativa, ya que la sierra posee el 64 prácticamente por ciento de las unidades agropecuarias, ¿no? En cambio, entre la costa y la selva no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces es digamos, 5%. A pesar de que la costa es una región muy pequeña, ¿no? Entonces, comparativamente con la selva, no hay una diferencia abismal, pero sí con la sierra. Bien, ¿cómo son estas unidades agropecuarias? En el Perú, el 98,2% de las unidades agropecuarias son pequeñas y medianas, ¿sí? Solo el 1,8% son grandes unidades. ¿Qué significa grandes unidades? Más de 5 hectáreas. Eso quiere decir que la mayoría de las unidades agropecuarias poseen o 5 hectáreas o menos de 5 hectáreas. Si seguimos analizando, nos vamos a dar cuenta que el 81,8% tiene menos de 5 hectáreas. Tiene menos de 5 hectáreas. Entonces, hay una realidad aquí que es histórica además, puesto que, repito, la mayoría de las unidades agropecuarias, la gran mayoría de las unidades agropecuarias, son pequeñas parcelas de menos de 5 hectáreas. Obviamente hay que hacer recordar, digamos, recordemos la historia. ¿Qué pasó años atrás? ¿No? ¿Por qué tenemos esta realidad agrícola con relación a las unidades agropecuarias? ¿Alguien puede relacionar algún hecho histórico con esta realidad? Exacto, ¿no? La reforma agraria de Velasco, ¿no? Cuando le expropia, ¿no? Las haciendas azucareras, los latifundios costeros y a los gamonales de la sierra, ¿no? Le expropia las tierras y se le entrega a los campesinos, ¿no? De forma individual. Y por eso es que hoy tenemos pues una agricultura básicamente pues parcelaria,
¿no? Producto de la reforma agraria, exacto. Las unidades, hemos dicho que las unidades agropecuarias pues se concentran igualmente, principalmente en la sierra, ¿no? Y estas han ido en aumento, una vez más se ve cómo han ido en aumento, ¿no? Las unidades, digamos, en todas las regiones, pero obviamente mucho más en la región andina. Esto se refleja pues cuando vemos por departamento y Cajamarca, Puno, Cusco, Ancash, ¿no? Netamente, mayoritariamente andinos, poseen la mayor cantidad de unidades agropecuarias. Piura, que es un departamento que tiene costa, que tiene sierra y hasta selva alta, hemos visto que la selva alta se extiende hasta la parte de Piura, ¿no? En la cuenca, en las cuencas del río Chira, pues tiene también, está en el 5º lugar en cuanto a unidades agropecuarias. Ya después ya viene Junín, La Libertad, miren, la costa una vez más, Ayacucho, Huánuco, San Martín, ¿no? San Martín, que es un departamento netamente amazónico de selva. ¿Cuáles son los principales cultivos con mayor superficie, ¿no? Cultivada en el Perú? Bien, los 5 productos agrícolas más importantes de mayor producción en el Perú, perdón, no de mayor producción, sino de mayor superficie, entonces tenemos el café, ¿no? La papa, el maíz amarillo duro, el cacao y la caña de azúcar. Encontramos 2 productos netamente selváticos, que es el café y el cacao. Encontramos uno netamente andino, que es la papa. Encontramos un producto como el maíz, que crece en costa, sierra y selva, y se adecua a todas las, ¿no? A todas las regiones. Y tenemos la caña de azúcar, que pues es netamente costeño, ¿no? Los cultivos se dividen en 2 grupos, ¿ya? 2 grupos. Uno son los cultivos transitorios y el otro son los cultivos permanentes. Los cultivos transitorios, como la papa, el maíz, el arroz, la caña de azúcar, la cebada, el trigo, o sea, todo lo que es cereales, ¿no? Alberja, algodón, quinoa, caña de azúcar y todas las hortalizas son cultivos transitorios. ¿Por qué son cultivos transitorios? Porque básicamente su ciclo vegetativo por lo regular es menor de un año, ¿no? Y llegando incluso a ser de solo unos pocos meses, ¿no? Entonces, rápidamente se cosecha. Entonces, el primer producto transitorio del Perú es la papa, seguido del maíz, los 2 tipos de maíz, ¿no? Y como vemos, ya viene el arroz y la caña de azúcar. ¿Sí? Luego tenemos los cultivos permanentes. Son aquellos que te permiten varias cosechas, ¿no? Entre ellos, los principales son los árboles frutales. Entonces tenemos aquí el café, el cacao, el palto, la uva, el espárrago, el mango, el naranjo, la chirimoya, ¿no? Los limones, ¿no? Etcétera. Entonces, en este grupo, las papayas, acá está la papaya, en este grupo entonces se encuentran la mayoría de los productos, árboles frutales, ¿no? O árboles con frutos, ¿no? Con excepción del espárrago. ¿Cómo se desarrolla la agricultura en cada una de las regiones? Para entender esto, la agricultura se divide en 2 grupos, ¿no? La agricultura intensiva y la agricultura extensiva. ¿Qué es la agricultura intensiva? Es aquella que se desarrolla de forma planificada, mecanizada
y que busca la alta productividad. A esto le añadimos pues el uso de alta tecnología, ¿no? Buenas semillas seleccionadas, todo con la finalidad de ¿qué? De conseguir una alta productividad. Los cultivos en su mayoría son transitorios en la intensiva, ¿no? Pero también tenemos algunos cultivos permanentes, como el café, por ejemplo, ¿no? En la selva digamos, sujeto a una agricultura intensiva, pero es permanente. Pero bueno, estamos hablando de la costa. Entonces, es intensiva, planificada, mecanizada, con alta productividad, ¿no? Otra de las características de la agricultura de la costa es que predomina la superficie agrícola bajo riego. Aquí el 100% de las tierras agrícolas en la costa están bajo riego. No existen tierras de secano, porque aquí no llueve. Entonces, aquí el campesino no va a esperar que llueva, pues, para que crezcan sus plantas. Por eso que una de las características de la agricultura de la costa es que es muy costosa, ¿no? Es muy costosa, es muy cara, sobre todo para el Estado, que ha tenido que desarrollar una serie de obras hidráulicas, construcción de reservorios, derivación de aguas, ampliación de la frontera agrícola, ¿no? En la costa. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta prioridad a la costa y por qué tanta inversión? Porque aquí se encuentran los mejores suelos del Perú. Increíblemente, donde escasea el agua, predomina los suelos más aptos y óptimos para una agricultura intensiva, ¿sí? Como pueden observar aquí. ¿Y qué tipo de cultivo predomina en la costa? Bueno, los cultivos que predominan son industriales y además de exportación, como la caña de azúcar, el algodón, la vid, el mango, los espárragos, los arándanos, entre otros productos costeños. Como observa, entre 2017 y 2019 fue significativo, ¿no? La exportación agraria. Debo decirle además que uno de los sectores menos afectados con la pandemia, uno de los sectores menos afectados con la pandemia, ha sido pues el sector agrícola, porque la gente obviamente ha seguido consumiendo, pero además hemos seguido exportando, no se ha detenido la exportación. En la región andina predomina una agricultura ya extensiva, quiere decir limitada y tradicional, ¿no? Al decir tradicional, estamos hablando de que la población campesina emplea pues rudimentarias tradicionales como chaquitaglias, arados de buey y conocimientos ancestrales, sistema de andenes, camellones, huachaques, ¿no? Entonces, técnicas que vienen, imagínense, desde la época prehispánica. Este sector cuenta con escaso apoyo financiero privado y básicamente, ¿no? Se realiza en tierras de secano. Es una tierra de secano, es una tierra que depende de las lluvias, no se olvide, ¿no? Y eso es un gran problema además, puesto que cuando ocurren las sequías o las heladas, ¿no? Las tierras inmediatamente son afectadas. Solo el 30% de las tierras se encuentran bajo riego, ¿sí? Un sistema de riego. En algunos valles interandinos, como el Mantaro, el Urubamba, se practica una agricultura intensiva y bajo riego, buscando alta productividad, porque ya también, varios años atrás, también exportamos productos de la sierra, sobre todo, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Un producto de exportación, digamos, importante para el Perú, ¿no? Además de la quinoa, no se olviden que entre los principales cultivos está la papa, la cebolla y el maíz. Y en la selva, ¿cómo se desarrolla en la selva? En la selva alta predomina una agricultura intensiva,
¿sí? Prácticamente es intensiva, predomina una agricultura intensiva, con productos industriales como el café, la palma aceitera, el cacao, ¿no? Acompañado de árboles frutales como las paltas, guanábanas, chirimoyas, entre otros. En la selva baja, al contrario, predomina una agricultura extensiva, con cultivos permanentes que son árboles frutales, ¿no? Como el plátano o las guanábanas, chirimoyas también, o migratorios y estacionales. O sea, en otras palabras, transitorios, ¿no? De corto periodo. Así tenemos arroz en los altos y también bajiales, aunque acá no menciona bajiales, en la separata tampoco creo, pero tenemos agricultura en bajiales de arroz. Y tenemos yuca, maíz, frijol, ¿no? En las restingas y barriales o barrizales de la selva. ¿Alguna pregunta con respecto a la agricultura? Muy bien. Entonces seguimos y pasamos a la ganadería. La ganadería es otro de los sectores importantes en la economía nacional. Son 5 los sectores que más aportan al PBI, que son el vacuno, el ovino, bueno, el vacuno, el lanar, en realidad con 2, ovino y alpaca. Tenemos el sector porcino y el avícola. De los 5 que he mencionado, el sector más importante que aporta al Producto Bruto Interno es el sector vacuno. No tenemos un sector vacuno de exportación, entonces los productos de este sector abastecen al mercado interno, a la industria de alimentos y para el consumo directo. El sector más importante es el sector de ganado criollo, que representa prácticamente el 64% de la población de vacunos. Este criollo es multiuso, le digo así multiuso porque se usa para producción de leche, carne y también es muy fuerte para ser utilizado como arado de buey, ¿no? Entonces, para arar la tierra. Por eso es que su multiuso permite que sea el que más predomine en territorio peruano. De ahí tenemos las razas netamente lecheras, como el Brown Swiss, el Holstein y el Guernsey. Este último en la selva, ¿no? Se cría en la selva. Después ya hay otras razas, como el ganado Amazonas, ¿no? Que es una experiencia genética realizada en Perú del cruce del cebú con el Brown Swiss. Y tenemos el sector lanar, representado por el sector ovino y alpaquero. Ambos abastecen de lana al mercado. Y en cuanto al sector ovino, ¿no? La raza predominante es el criollo, seguido del cordiale, ¿no? Que representa el 11,4%. Ya después hay pequeñas poblaciones de Hampshire Down y Black Belly. Y tenemos el sector alpaca. Aquí tenemos dos, como observan acá abajo, dos razas. Esta de aquí es la huacaya. Y esta que parece como cordones que le caen, pues es la suri, ¿no? La más fina es la huacaya. Nosotros tenemos la huacaya. La mayoría de la población alpaquera es huacaya, un 80,4%, y suri 12,2%. Además, tenemos el cruce de ambos que ha sido exitoso, ¿no? Que con el 7,3%. La lana de alpaca, ¿no? Que es una lana finísima, es exportada para fabricar, pues, en Europa los casimires ingleses, por ejemplo, ¿no? Lo bueno es que ya estamos exportando también no solo lana, sino también productos de alpaca, pura alpaca.
Un casimir inglés de lana de alpaca huacaya puede llegar a costar 25.000 euros, señoritas y jóvenes. Y tenemos el sector porcino, un sector que desde el 2008 al 2018 ha crecido en un 230%, ¿no? Y en el Perú existen más o menos 3.4 millones de cerdos a nivel nacional, ¿sí? El 67,2% son de raza criollo, el resto vienen a ser mejorados. El aumento, el incremento de la población porcina se debe a que esta carne, digamos, es utilizada en la industria de embutidos, ¿no? Bastante, en la industria de embutidos. Por eso es que entonces ha crecido enormemente. Muy poco comemos chancho en la dieta del día a día, ¿no? Salvo que sea en el desayuno, ¿no? Un paco chicharrón un domingo. Pero sin embargo lo consumimos cuando comemos un hot dog, un jamón, ¿no? Etcétera. Pero sí el que consumimos directamente en casa, a la olla, bastante, es, ¿no? La carne de pollo, ¿no? Y Lima es la principal productora de carne y huevos, con el 55,4% de la producción nacional, ¿no? Seguido de La Libertad. Obviamente, el principal producto del sector avícola es este de aquí, que es el pollo en pie, ¿sí? Y seguido de los huevos de gallina, ¿no? También hay otras aves como las codornices, los huevos de codornices, ¿no? Pavos, patos, etcétera. Pero los dos más fuertes, obviamente, en el mercado y de mayor consumo de la población para el consumo humano directo son los pollos de engorde y los huevos. ¿Cuántos kilos de pollo consume un peruano al año? ¿Se han puesto a pensar? Según, digamos, los últimos datos, tenemos que un peruano puede llegar a consumir 47 kilos de pollo, ¿no? Al año, pero un limeño, específicamente un limeño, supera los 60 kilos. ¿Se dan cuenta? Ya nos va a salir alas ya de tanto pollo, ¿no? Bien, dentro de las actividades del sector primario se encuentra la acuicultura. La acuicultura, si bien es cierto, es cultivo de peces, moluscos, crustáceos o plantas acuáticas, se vincula con la pesca, ¿no? Está muy vinculada a la pesca. Y consiste en el cultivo y extracción de especies hidrobiológicas. Destaca en la región andina las llamadas piscigranjas o criaderos de trucha, como estamos viendo aquí, como el criadero de truchas de Acopalca. Y en el norte peruano, en el departamento de Tumbes, destaca pues los criaderos de langostinos. Aquí el clima, ¿no? Las aguas salobres que se derivan de los manglares hacia la zona de las langostineras permiten la reproducción pues de esta especie, ¿no? El Perú pues es uno de los principales exportadores de langostinos. Y tenemos, es el principal producto acuícola de exportación del Perú, ¿no? Y tenemos en la región amazónica pues ya también las piscigranjas de tilapia, ¿no? En toda la selva vas a encontrar criaderos de tilapia. Finalmente, también tenemos los criaderos de camarones, ¿no? Los criaderos de camarones que los vamos a encontrar en Lima y Arequipa. Bueno, acá solamente es Arequipa, pero también lo vamos a encontrar en Cañete, el Lunahuaná. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Y hablando de pesca, hablemos entonces de la actividad pesquera en el Perú. La pesca es una actividad de tipo extractiva.
y consiste obviamente en la captura de los recursos hidrobiológicos del mar, lagos, ríos, ¿no? Lagunas. El 90% de la actividad pesquera se desarrolla obviamente en el mar, ¿sí? En el mar, donde se extraen diferentes especies de peces, crustáceos, moluscos, algas, porque no solamente es peces, aunque diga pesca, algas, ¿no? Y incluye lo que es la recolección, también está dentro de este grupo. La pesca marítima se divide en dos grupos o dos sectores. El sector de la pesca artesanal o de menor escala y la pesca industrial o de mayor escala. Si observamos la imagen, esta imagen de aquí, vemos que el trabajo del pescador artesanal es un trabajo colectivo y utilizan mucho su fuerza, ¿no? La fuerza de su cuerpo para poder, digamos, capturar. Y es muy peligroso porque si observan, esto puede provocar, ¿no? Esto puede provocar que se voltee la embarcación. Y a veces, pues, ocurren, ¿no? Accidentes y mueren ahogados nuestros pescadores. Una vez más se demuestra cómo es que, ¿no? La actividad artesanal implica un mayor, digamos, desgaste físico por parte de los pescadores. Pero también vemos aquí otra imagen, ¿no? Y aquí ya encontramos una pequeña, ¿no? Embarcación, pero con más, digamos, apoyo tecnológico, puesto que encontramos aquí una pequeña red con una grúa, ¿no? Pero siempre se observan, tenemos aquí mayor presencia de pescadores. Y esta embarcación se le conoce como embarcación de menor escala. Por eso es que la pesca artesanal también se le llama de menor escala. Es una pequeña bolichera, ¿no? Con una capacidad de hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Entonces, digamos, tiene la oportunidad de capturar mayores recursos. Pero la mayoría de los pescadores en realidad trabajan con este tipo de embarcación llamadas chalanas, ¿sí? Así pues, la pesca artesanal es aquella que se realiza sin el empleo de embarcaciones, como vemos aquí, ¿sí? O con el empleo de embarcaciones, como vemos aquí y acá, de hasta 30 toneladas métricas. Los productos de la pesca artesanal se destinan preferentemente al consumo humano directo, preferentemente, porque también, digamos, se está permitido a la pesca artesanal capturar dentro de las 5 millas anchoveta en estos tipos de embarcaciones. Anchovetas que pueden ser destinadas al consumo humano directo o indirecto. Y además, a este recolector, a este pescador, su producto no va al mercado. Nosotros no comemos alga todos los días, ¿no? Solamente el yuyo o el cochayuyo, que es la alga pero de la sierra. Y ¿por qué? Estas algas son destinadas a la industria de cosméticos para la elaboración de cremas. Finalmente, como les dije, es un trabajo colectivo. Al ser colectivo, genera obviamente la mayor mano de obra dentro de este sector. Al ser realizado por personas naturales o pequeñas empresas, la pesca artesanal es la que aporta más a la microeconomía de los hogares de las personas que habitan en el litoral. Tenemos pues muchos centros poblados costeros en donde la mayoría de la población pues se dedica a estas actividades de pesca, ¿no? Que generando ingresos para sus familias y también localidad. Y tenemos el otro sector de la pesca, que es la pesca industrial o de mayor escala. Es aquella que se desarrolla desde las 5 millas hasta las 200 millas y abastece de materia prima a la industria pesquera,
¿sí? De materia prima a la industria pesquera y al mercado externo. Es muy importante para la macroeconomía, ya no para la micro, puesto que genera divisas. No genera, en realidad, excesiva mano de obra. La mano de obra pesquera está en la artesanal, pero sí mano de obra especializada, ¿no? Y genera altas divisas. Es una actividad que su mismo nombre lo dice, pesca industrial, y es que sus productos son destinados a la industria pesquera, ¿no? Y siendo digamos, la más importante, la anchoveta, seguido de la caballa, la pota, entre otros productos. Se desarrolla en grandes embarcaciones, llamadas bolicheras o barcos factoría, que cuentan con una capacidad de bodega de más de 30 toneladas. ¿Sí? Miren la cantidad que está acá de esto es anchoveta, ¿no? De acuerdo al ministerio, ¿no? Entonces, de la producción y viceministerio de pesquería, tenemos que en el año 2019 el puerto con mayor producción fue Chicama, representando el 28,5% digamos, de toda la biomasa que se extrajo del sector de la pesca industrial, seguido de Chimbote, Pisco, Coixco, que está en Ancash, junto con Chimbote, Callao, Bayóvar en Piura, y Tambo de Mora en Ica también, ¿no? En Ica tenemos Tambo de Mora y Pisco. Pero la pesca no solo se desarrolla en el mar. Como hemos visto ya con la acuicultura, la pesca también se desarrolla en los ríos, lagos y lagunas del Perú, ¿no? En la costa destacan productos como el camarón, que se extrae en los ríos de Lima, Lima Norte, Pativilca, ¿no? Y Lima Sur, Cañete. Y en Arequipa tenemos a Ocoña y Camaná. También destaca la crianza de langostinos y de conchas de abanico, que acá no aparece, pero también. Y tenemos la pesca en la región andina, asociada principalmente, como ya hemos dicho, en acuicultura, a la trucha, pero también se extrae algunos productos como el carachi, el sushi y el ispi. Este último, el ispi, es el que está aquí, que es un pescadito chiquitito, más chiquitito que la anchoveta, ¿sí? Como los peces de la pecera, para que ustedes se imaginen, ¿no? Y que, sin embargo, forma parte principal de la dieta alimenticia de nuestros pobladores de la Sierra Sur del Perú, principalmente del departamento de Puno. Comparamos el ISPI con este de aquí, olvídense, ¿no? Entonces, aquí el personaje es el ISPI en la región andina, pero aquí es un tremendo personaje. Este es el famoso paiche, ¿no? Extraído de los ríos amazónicos, junto con otras especies como el zúngaro, sábalo, doncella, sábalos, doncella, boquichico, carachama, entre otros. También hay criaderos de paiche, por si acaso, ¿no? También hay criaderos de paiche. ¿Alguna pregunta sobre la pesca? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Y ya dejamos la pesca y la agricultura y la ganadería y pasamos ya a la minería, al sector más importante para la economía nacional. El Perú es un país eminentemente minero. Posee el 16% del potencial mundial de minerales, imagínense. La cordillera de los Andes en el sector peruano pues tiene una riqueza enorme de, digamos, de recursos minerales metálicos y no metálicos.
Así pues, la minería es una actividad extractiva que consiste en la obtención selectiva de productos minerometálicos y no metálicos, ¿no? Además de otros materiales como el uranio, por ejemplo, de la corteza terrestre. Y hace poco que se ha descubierto el litio en Puno, ¿no? La minería se divide en 3 sectores. Tenemos la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. La pequeña minería es aquella que se desarrolla a pequeña escala y inclusive de forma artesanal en muchos casos, con capitales muy pequeños nacionales. El Ministerio de Energía y Minas señala para la pequeña minería aquel sector que extrae menos de 350 toneladas de material al día. Este sector abarca todo lo que son canteras de mineral no metálico, pero también abarca la extracción de minerales metálicos, o sea, ambos. Aquí la diferencia con los demás es en la producción diaria, que es menos de 350 toneladas. Luego tenemos la mediana minería, aquella que invierte medianos capitales, nacionales y extranjeros. Aquí la pequeña solo es nacionales, ¿no? Aquí ya encontramos nacionales y extranjeros, ¿no? Y principalmente se desarrolla en yacimientos subterráneos, como observan acá. Se limita básicamente a la extracción de minerales. Solamente extrae, los traslada, obviamente, para su venta, pero no los refina, ¿no? Entonces, no hace otro procesamiento más que el de su, obviamente, prospección minera, los estudios, ¿no? De impacto ambiental, etcétera, etcétera, hasta que logra extraer el recurso. Y luego ya, ¿no? Venderlo a otras empresas más grandes que se encargan de su refinación y su exportación. La mediana minería no exporta, ¿correcto? Ni tampoco refina, solo extrae. Y extrae hasta 5.000 toneladas de minerales cada día. Y tenemos aquí ya pues el monstruo, la gran minería, la Sauder Perú, Shougan Hierro Perú, Yanacocha, ¿no? Tenemos Antamina, Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué son? Pues las grandes empresas mineras transnacionales. La gran minería explota yacimientos ya a tajo abierto, ¿no? Entonces, enormes áreas destinadas a la extracción de minerales. Y se dedica, como observan, a la exploración minera, desarrollo y concentración, fundición, refinación, extracción, procesamiento y exportación de minerales a gran escala. Es decir, entonces desarrolla todo el proceso completo, ¿correcto? Todo el proceso completo. Y obviamente extrae, porque tiene mayor capacidad, tiene la infraestructura, ¿no? Extrae más de 5.000 toneladas de material al día. ¿Por qué la minería, no, se desarrolla pues a gran escala en el Perú? Uno es por los recursos que poseemos, ¿no? Nuestra geología rica en minerales. Y otra, porque en el Perú la minería es de bajo costo, ¿no? Y es de bajo costo porque la energía es barata, ¿no? Aquí la energía es hidráulica, ¿no? Y las grandes mineras construyen su central hidráulica ahí en la mina, ¿no? Y para generar electricidad y para generar energía. Y entonces, digamos, esto, digamos, abarata los costos de producción. ¿Alguna pregunta? No, ya es refinado, pues, ¿no? Porque acá está, ¿no? Concentración, fundición, refinación. ¿Correcto? Entonces ya el mineral, para responder la pregunta en el chat, no es así nada más, ya es como un insumo.
porque ya no es materia prima, sino se lleva como insumo, ya pasa por un primer procesamiento, ¿ya? Bien, seguimos. ¿Cuál es el potencial minero en el Perú? Aunque yo ya les he adelantado que el Perú posee el 16% del potencial mundial, se observa en el mapa del Perú, ¿no? Desde la costa y toda la región andina y parte de la selva alta, o sea, toda la cordillera de los Andes, mejor dicho, toda la cordillera de los Andes, es rica en minerales, ¿no? Y una de las características de nuestras unidades mineras es que son polimetálicas. Entonces, en un color que ustedes ven aquí, el color naranja, no es que el color naranja significa que hay cobre, nada más, no, no, no. Ahí hay cobre, ahí hay molibdeno, por ejemplo, ¿no? Y encontramos estaño, ¿no? En otro lado puedo encontrar oro, puedo encontrar zinc, ¿no? Puedo encontrar molibdeno. Entonces, lo importante es, digamos, reconocer que una de las características importantísimas digamos, de nuestras unidades mineras es que son polimetálicas. En el Perú existen 40 tipos de minerales metálicos, de los cuales, ¿no? De los cuales se viene extrayendo aproximadamente 16. ¿No? Y de esos 16, si observamos el gráfico, digamos, de aquí, nos vamos a dar cuenta que el cobre es el rey, ¿no? Con el 69% de la producción, seguido del oro, que representa el 10%. De ahí ya viene empate el hierro y el zinc, con el 6%. Plata 5% y molibdeno en los últimos años ya ha desplazado al plomo y al estaño, representando el 2%, debido a, digamos, que está siendo muy requerido en el mercado internacional, ¿no? Y ¿dónde vamos a encontrar molibdeno? Vamos a encontrar mucho de este mineral en las zonas cupríferas, ¿no? Y entonces ahí las minas, las grandes minas de cobre también te produce molibdeno. Y el Perú, obviamente, al ser una potencia, ¿no? Y tener, pues, concesionado, como observan en el mapa, casi todo el territorio, obviamente ocupa los primeros lugares en el ranking mundial de producción de minerales, ¿no? Segundo lugar en cobre, plata, zinc, y cuarto lugar en plomo y molibdeno, y sexto lugar en oro y estaño. A nivel latinoamericano, ocupamos el primer lugar en oro, zinc y plomo, y el segundo lugar en cobre, plata y molibdeno, ¿no? Bueno, en lo que es plata, en lo que es cobre nos gana Chile, pues, ¿no? Cobre y molibdeno nos gana Chile. Pero Chile no tiene la variedad, ¿no?, de minerales que posee el Perú, ¿no? En realidad, el Perú posee mayor variedad de minerales que el sector sur de la cordillera de los Andes. Bien, tenemos las principales unidades mineras. Como les dije, la gran minería básicamente hace, pues, un trabajo de minería superficial. Ahí, ¿no? Y vemos ahí, pues, esa mina a tajo abierto, que es Yanacocha, ¿no? Y acá tenemos la planta de Cerro Verde, en Arequipa, ¿no? Una es de oro y la otra es cuprífera. Bien, las principales áreas cupríferas del Perú se encuentran en Arequipa, Cerro Verde, que ocupó el primer lugar el año pasado, Antamina, nuestra mina polimetálica más importante del país, ya que en Antamina se te extrae cobre, plata y zinc, ¿no? Después tenemos ya en el sur
porque es la zona más rica en cobre, la zona sur, Arequipa, Moquegua, Apurímac y Cusco, ¿no? Entonces ahí el sur del Perú es netamente, pues, principalmente cuprífero. Luego de las Bambas es uno de los últimos, ¿no? Digamos, fuertes inversiones que ha habido para la explotación del cobre. En lo que es zinc, Antamina ocupa el primer lugar, ¿no? Seguido, pues, de los departamentos del centro, Junín, Pasco e Ica, ¿no? Ánimon es una de las también minas polimetálicas del centro del país. Y el oro principalmente se concentra en la zona norte, en la Sierra Norte. Cajamarca y La Libertad son los principales productores de oro del Perú, ¿no? En Cajamarca opera en todas estas unidades mineras Yanacocha, ¿no? Que es Chaupiloma Norte, Chaupiloma Sur, Chaupiloma Oeste, concesionadas a Yanacocha, por ejemplo. De ahí está Chaquicocha, La Poderosa y Alto Chicama en La Libertad. En lo que es producción de plata, miren esta mina es la de Uchuchacua, aquí en la Sierra de Lima, ¿no? Es una mina de plata, ¿no? Y de otros minerales, pero principalmente de plata, ¿no? Y tenemos dentro de la producción de plata, en primer lugar, Antamina, ¿no? Seguido de Uchuchacua. Esas son las dos minas, digamos, de mayor producción. Pero también encontramos minas de plata en Arequipa, que es Arcata, Pasco una vez más, Ánimo, que es polimetálica. Miren, acá también está Ánimo, ¿se dan cuenta? Entonces ahí nomás se dan cuenta ustedes cómo que una misma unidad minera puede estar produciendo diferentes minerales, ¿no? Ayacucho también te está produciendo plata. Luego tenemos estaño, donde en el departamento de Puno es el principal productor de estaño. Y en cuanto al plomo, Pasco es el principal productor, miren, de plomo. De todas las minas de mayor producción, 4 pertenecen al departamento de Pasco: Ánimon, Colquijirca, Milpo y Atacocha. El resto pertenece a Lima e Ica. En Lima destaca la mina de Raura. Luego tenemos la única mina operativa de hierro, o sea, no hay otra zona donde se extraiga hierro, no es que hemos colocado un nombre nada más, ¿ya? Y la mina de Marcona es la única, ¿no? Que se extrae. Acá tenemos la mina de Marcona, ¿no? Trabajada por Shogun Hierro Perú. Y las áreas de molibdeno son las cupríferas, ¿no? Donde hay cobre, les decía, hay molibdeno. Por lo tanto, Cerro Verde, que es la primera mina de cobre, también lo es de molibdeno. Antamina, ¿no? Otra de las que también ya viene extrayendo no solamente plata, zinc y cobre, sino ya también está extrayendo el molibdeno. Y la Sauder, ¿no? En Tacna, con sus unidades mineras también de Toquepala. Bien, pero no solo es importante el sector minero metálico. Obviamente, los mayores ingresos de exportación provienen del sector minero metálico, pero también este sector también está generando divisas, ¿no? Y el año pasado, el valor de las exportaciones del sector minero no metálico llegaron a 627 millones, ¿no? Por lo tanto, también es un sector, digamos, que está generando divisas. Antiguamente solo abastecía el mercado interno, pero ahora de insumos, ¿no? Pero ahora ya estamos exportando. El Perú te produce más de 30 tipos de minerales no metálicos, ¿no? Y abastece de materia prima principalmente a la industria de construcción y la fabricación de cementos, así como sales, nitratos y carbón. Así pues tenemos caliza, fosfatos, travertinos, hormigones, arena, calcita, sal, arcilla, yeso, cuarzo, mármol, talco, etcétera, ¿no? Entonces, muchos productos que son usados para la fabricación de sanicerámicas, mayólicas, porcelanatos, ¿no? Etcétera. Y cemento, ladrillos.
y que además estamos exportando. Así pues, el Perú en el 2018 se consolidó a nivel de Latinoamérica como el país líder, el primer lugar en la producción de boratos, por ejemplo, diatomitas, selenios y andalucitas. Como les dije, este sector también es muy importante por la generación de divisas y se desarrolla en canteras, ¿no? En canteras. Utilizan maquinaria, todo, sí, ¿no? Digamos, abarca lo que es minero, abarcas pequeña minería y mediana minería, dependiendo del producto. Si está destinado a la exportación, pues entonces es mediana minería. Si es para el consumo interno, pues pequeña minería. Bien, otro sector importante dentro de las actividades primarias es el sector petrolero. El Perú, hemos visto en el anterior mapa, cómo la región andina es rica pues en minerales, pero donde no hay minerales, el Perú es pero un territorio tan rico que donde entonces no hay minerales, encontramos ¿qué cosa? Encontramos petróleo, ¿no? Y todas las áreas que están con verde en el mapa de este color, ¿sí? Ya corresponden lotes en operatividad. Vamos a agrandarlo un poco más para poder visualizar el mapa ahí, ¿no? Y vamos a encontrar con contratos vigentes el color verde, ¿sí? Y si vemos, si ustedes pensaban que solo Loreto era el departamento que poseía grandes cantidades de lotes de hidrocarburos, pues no, porque miren Ucayali, ¿no? Y Huánuco, Pasco, Junín, todo, y hasta Cusco posee hidrocarburos. Madre de Dios, mire, Puno, por todos lados hay petróleo. ¿Ah? La costa, nuestro zócalo, esto que está con Z, que dice Z, es el zócalo. ¿Ya? Entonces, Zócalo de Lima, miren, ya está concesionado. Esto con amarillo que dice, en proceso de aprobación, suscripción, o sea, ya está suscrito, solo que falta la aprobación, lo que está con amarillo. Todo el Perú ha sido lotizado, miren, Z36, Z48, Z47 y así, ¿no? Z, por ahí debe estar el Z2B, que es hidrocarburo. Aquí en estos lotes hay lotes de petróleo y también están incluidos los lotes de gas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son de gas. Lote 56, lote 88 es camisea, por ejemplo, ¿no? Lote 31C es aguaitía, que también es gas, ¿no? Entonces acá hay de petróleo y de gas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que, ¿no? Tanta corrupción, de verdad, ¿no? Porque en el Perú hay plata, pues hay recursos, ¿no? Y como le dije, a bajo costo, con mayor razón. Bien, como hemos observado, pues hay petróleo en toda la selva, hay en nuestra costa norte, en nuestro zócalo continental, ¿no? Todo el norte, miren, ha sido lotizado. Entre las áreas petroleras por excelencia en la Amazonía está Aguascalientes, Capaguari, Intuto, Chivillacu, Pavayacu, ¿no? Entre otros, San José de Saramuro. En la costa, la zona norte, que son la de los zona de los tablazos, como Talara, La Brea, Parilla, El Alto, Órgano, Zorrito, y como observamos el Zócalo, ¿no? Acá, bueno, hemos puesto norte, pero como damos cuenta, ya está llegando hasta Lima, ¿no? Las concesiones petroleras y gasíferas. Bien. Además, dentro de este sector tenemos el gran oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano permite el traslado de 500.000 barriles diarios de petróleo de las estaciones 1 y de la estación de Andoas hasta Bayobar.
son 500.000 barriles diarios de petróleo que se trasladan por este oleoducto. El ramal principal y antiguo parte de la estación 1 hasta la estación 5, ¿no? Y el ramal norte parte de la estación de Andoas, pasando por la estación de Morona hasta la estación 5. Aquí se juntan los dos ramales para continuar su trayectoria pasando por Amazonas, la estación 6, la estación 7 en el límite con Cajamarca, la estación 8 en Cajamarca, la estación 9 entre Piura y Cajamarca, pero de ahí, miren, atraviesa Lambayeque donde no hay estación hasta llegar a Bayóvar, ¿no? Son, repito, 500.000 barriles diarios de petróleo que se traslada de la selva peruana hasta el terminal de Bayóvar para su exportación. Y tenemos, como les decía, lote 5688, 31C, tenemos las áreas de de gas natural, porque también es un hidrocarburo, de gas natural, ¿no? El gas natural lo podemos encontrar de dos formas: asociado al petróleo en estado líquido, como hidrocarburo líquido, o también lo podemos encontrar en forma pura, ¿no? Por eso tenemos el LGN, que es el gas líquido natural, y el GN, que es el que se traslada por gasoducto. Los lotes más importantes se encuentran en el departamento del Cusco, que son los lotes 56 y 88, en Camisea, ubicado en la provincia de la Convención en el Cusco, operada por Plus Petrol. Camisea es la mayor yacimiento de gas natural que tenemos, con, escúchenlo bien, 8 trillones de pies cúbicos de gas, ¿sí? Puro además, puro, ¿sí? Agua y Tía también con gas puro, ¿no? Tenemos el lote 31C operado por Aguaití Energy en el departamento de Ucayali. Y luego ya se descubre y se comienza a operar el lote 57, ubicado en el límite entre Junín, Ucayali y Cusco. Este está operado por Repsol. Y tenemos, luego se ha descubierto en el Zócalo Continental frente a Talara, también reservas de gas natural, ¿no? El lote Z2B, operado por Savia. Tenemos además un gasoducto. Este gasoducto traslada de Camisea, lo que es amarillo, ¿no? Traslada de Camisea, pasando por Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Pisco, Cañete y llega hasta Lurín, ¿no? Este recorrido lo hace el gasoducto, ¿no? En cambio, el LNG, que es el líquido, se dirige casi de la misma dirección, pero para acá, en Pisco, ¿no? Entonces, ahí donde llegan para ser almacenado, procesado, luego exportado, y una parte a la exportación y otra parte destinado al consumo interno. El gas natural es usado principalmente para fines residenciales, industriales, generar electricidad y transporte. Muy bien, para terminar entonces, para terminar ya lo que es las actividades primarias, el impacto de la minería peruana. Como les había señalado, la minería es el sector más importante generador de divisas en el Perú. Representan el 52% aproximadamente de las exportaciones nacionales, o sea, de las divisas generadas por las exportaciones. Entonces, más del 50% en promedio, de las exportaciones provienen de la minería, ¿sí? De la minería. En promedio, en el año 2018,
por ejemplo, llegó a superar, miren, ¿no? Dentro de la estructura del valor de las exportaciones, llegó a alcanzar el 58,9% del valor de las exportaciones. De ese 58,9%, el 30,5% solo fue un solo mineral, que es el cobre, ¿no? Mientras que otros, el 16,8%, ¿no? ¿Se dan cuenta? El zinc y el plomo ocuparon también, digamos, significativas porcentajes en lo que es exportación. Aquí entró a tallar, miren, la minería no metálica también con el 1,3%. Ya el resto de los productos que están ahí, los agrícolas, ¿no? Semi-industriales, insumos, etcétera, ¿no? Representaban el 30 y pesqueros, el 39,8%. Entonces, la minería, ¿no? La minería en sí, de por sí, metálica, 58,9%. Y si sumamos el 1,3% de no metálica, pues ya llegaron al 60%. El Perú es por eso un país minero metálico. Hay algunos políticos que yo he escuchado que sí, que la minería, que no, que la minería no se debe ya de dar más inversiones, pero lamentablemente, pues, lamentablemente la minería es la que genera más divisas al Perú. ¿Y por qué creen ustedes que Vizcarra ha tenido tanta plata para sacar en esta pandemia, ¿no? Dar bonos, 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 bonos. Y sigue dando bonos a las créditos a las empresas, todo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? El Perú ha estado pues reservando, ¿no? Dinero proveniente de este sector principalmente, ¿no? Como contingencia, justamente. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos ahorrado como país, ¿no? O si no hubiéramos tenido minería. Si el 60% proviene de la minería, de las divisas. ¿Ah? Bien. En el 2019 las exportaciones, miren, el valor de las exportaciones mineras alcanzó, ¿cuánto? No es 28, es 28.074 millones. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones minero-metálicas del Perú? China, en primer lugar, Estados Unidos y Suiza, en segundo lugar, y luego ya entra pues la India, Corea del Sur, Japón, Canadá y Brasil, ¿no? Brasil, que es el país más industrializado de América Latina. El impacto de la minería también se deja sentir en la mano de obra, en el trabajo, en la fuerza laboral. Si bien es cierto, la minería no genera mucha mano de obra directa, ¿no? Lo genera de forma indirecta, ¿no? Y según el censo, el 1,1% de la población ocupada de PEA, ¿sí?, se dedica a la minería. Esto equivale a 208.716. Sin embargo, hay estudios que señalan que alrededor de 500.000 personas se dedican a la minería informal en el país, ¿sí? Y la mayoría, el 98%, explotan yacimientos de oro. ¿Por qué? Porque el oro es el mineral que tiene mayor valor agregado, ¿sí? Por eso es que se dedican a la extracción de oro. Uno de los grandes problemas de la minería informal es que, además de ser informal, dentro de este grupo hay un grupo que opera en zonas prohibidas. ¿Cómo se le llama a esos mineros informales que operan en zonas prohibidas? Ya no se le llama informales, aunque lo son, se le llama ilegales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre minería informal e ilegal? ¿No? O sea, la minería informal es todos aquellos que no tienen registro, ¿ya? Que no tienen registro, que no tienen RUC, ¿no? Que no tienen registradas sus operaciones. Pero dentro de este grupo están los ilegales, que son aquellos que operan en parques nacionales, santuarios, reservas, en zonas prohibidas, ¿sí? Y como observan,
también habrán escuchado hablar de mineros artesanales, ¿no? Bueno, también son informales, pues, ¿no? Operan de esta manera como observa. Entonces, alrededor de 500,000 personas se dedican a la minería de forma informal. Y dentro de este grupo hay un sector que es ilegal. Finalmente, son 5 millones de personas que participan indirectamente en esta actividad. ¿Cómo es eso que indirectamente? Puesto que les comento que la minería peruana usa insumos peruanos. ¿Ya? Al usar insumos peruanos, han surgido una serie de industrias que justamente se dedican a la fabricación de esos insumos. Entonces, gracias a la minería se crean puestos de trabajo de forma indirecta. Muy bien, con eso hemos terminado geografía. Si hubiera alguna pregunta. Bien, entonces contestamos. Voy a subir una primera encuesta. Pueden contestar. A ver, vamos terminando. Bien, a ver, veamos qué pasó. Bien, la respuesta es A. ¿Será cierto? A ver, veamos. Veamos. ¿Están seguros que es la A? A ver. La superficie agrícola con cultivos comprende el 18% del territorio nacional. ¿Qué dije yo? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿18,5% de qué? A ver. De la superficie agropecuaria, muy bien, Omar, ¿no? Era solo 6% a nivel nacional y 18,5% de la superficie agropecuaria, no de todo el territorio, que bueno fuera, ¿no? Del territorio nacional. Esto era falso, ¿correcto? La agricultura costeña se caracteriza por su alta productividad, claro, porque es una agricultura intensiva. La sierra concentra el mayor número de pequeñas unidades agropecuarias, verdadero. Los productos agrícolas andinos manejan en promedio 5, no, menos de 5, ¿no es cierto? Entonces era falso. Entonces solamente era verdadera la 3, la 2 y la 3, ¿no? Entonces la respuesta era la B. Hay que estar atentos, cuidado, parece fácil, ¿no? Pero después estamos fritos. Ay, esto es tanto texto para una sola palabrita. Ah,
A ver esta de acá. A ver, muy bien, veamos. Aquí sí estaba claro, ¿no? No había problema. Obviamente se referían a la pesca artesanal, que les decía pues que aporta mucho a la microeconomía de los hogares, ¿no? Costeños. Entonces la clave era la C. Muy bien. Acuérdense que aquellos que me marcaron la B, agricultura de secano, las tierras de secano predominan ¿dónde? En la sierra. Además no estaban hablando de una actividad productiva. Acá hay varias pistas en donde yo podía haber descartado agricultura, porque dice extractiva, ¿no? Y la agricultura es una actividad productiva. Entonces ya estaba ahí descartado, ¿no? ¿Y cómo descartaba minería? ¿Cómo descartaba minería? Puesto que dice, además brinda una importante oferta alimentaria. Ya estaba descartado, ¿no? Entonces, y habla de pesca continental, ¿no? Pero hemos dicho que la mayoría de los pescadores, la gran mayoría, es pescador artesanal en el litoral, ¿sí? Solamente, pues, imagínense, en la costa solamente hay, hemos dicho, Tumbes, langostinos, Lima y Arequipa, camarones, y de ahí no hay más. ¿Mm? Bien, entonces la gran mayoría es un pescador artesanal. Muy bien, vamos a contestar las claves ya, les doy el resto de las claves para entrar a estudiar el Poder Judicial. 1B, 2D, 3C y 4B. Bien, voy a subir la presentación. Es cívica. Muy bien, vamos a iniciar entonces educación cívica. Hemos sido testigos en estos días que un juez especializado en lo penal dictó medida de prisión, ¿no? Preliminar para los investigados en el caso de Richard Swing, ¿no? Entonces, la fiscalía no puede hacer eso, la fiscalía investiga el delito, pero solicita la autorización de la prisión preliminar
pero solo el juez es el que puede, ¿no?, emitir esa resolución. ¿Por qué? Porque este juez representa un poder, que es el Poder Judicial, y es el único, ¿no?, autorizado para administrar, ¿qué? Administrar justicia en el Perú. Y así entramos entonces ahora ya al Poder Judicial, ¿no?, que como les decía, es el poder del Estado, el cual se le ha concedido la potestad de administrar justicia. ¿Por qué digo el cual se le ha concedido? ¿No? Porque acuérdense que el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Y quienes lo ejercen lo hacen a través de su representación. Y entonces la Constitución política aprobada por los peruanos establece que quien administra justicia es el Poder Judicial. Y lo hace obviamente a través de sus órganos jerárquicamente constituidos, que vamos a analizarlo a continuación. El Poder Judicial, como poder del Estado, obviamente goza de autonomía política, administrativa, económica y disciplinaria, ¿sí? Y los jueces actúan con total independencia. Asimismo, la administración de justicia, ¿sí?, se extiende a nivel de todo el territorio nacional bajo dos principios, ¿no? Teniendo en cuenta la extensión jurisdiccional y el derecho consuetudinario. Es decir, en otras palabras, la administración de justicia, ¿no?, se realiza, ¿no?, teniendo como, digamos, teniendo como consideración los dos códigos civiles, los dos códigos que tenemos, que es el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, nuestra Constitución, pero también, ¿sí?, se aplica para administrar justicia el derecho consuetudinario. ¿Qué se entiende por derecho consuetudinario? Son aquel conjunto de normas legales de tipo tradicional que no se encuentran escritas ni codificadas, o sea, no se encuentran en los códigos ni civil ni penal, ¿sí? Y diferentes al derecho escrito. Es básicamente, ¿no?, digamos, entre otras palabras, los usos y costumbres aceptados como obligatoriedad por una comunidad. Pero, obviamente, estos usos y costumbres que puede haber en una comunidad no pueden, obviamente, violentar la Constitución, ¿no? Porque si en una comunidad, digamos, tienen costumbre de cortarle el dedo meñique al que roba, entonces el juez no va a dictaminar, pues, que le corten el dedo, definitivamente, porque va en contra de los derechos de la persona establecidos en la Constitución. Todo está limitado a la Constitución y eso ya lo hemos estudiado. ¿Cuáles son los órganos jerárquicamente constituidos en el Poder Judicial? Bueno, a la cabeza está la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Debajo de ella, las Cortes Superiores. Debajo de las Cortes Superiores, los juzgados especializados y mixtos. Y debajo de estos juzgados, los juzgados de paz letrado. En realidad, esta es la base, ¿no? Esta sería el corte. Sin embargo, hay lugares en el Perú donde no existe un juzgado de paz letrado. Y ante la falta de un juzgado de paz letrado, se han creado estos llamados juzgados de paz, que no existen y no es obligatorio que existan en todo el territorio nacional. Y solo existen, repito, en aquellos lugares donde no existe un letrado y además a solicitud de la población, ¿no? Y si lo cree conveniente el Poder Judicial, crea. Y si no crea conveniente, no lo crea. Bien. La Corte Suprema de Justicia, como ya les había adelantado, es el máximo órgano del Poder Judicial, ¿no? La sede de la Corte Suprema está en la ciudad de Lima y la máxima autoridad, el máximo órgano deliberativo del Poder Judicial
Es la sala plena integrada por 20 jueces supremos. Ese es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial. Estos 20 jueces supremos, además, están distribuidos en salas penales, salas civiles, constitucionales y sociales, ¿no? Constitucional social tiene que ver con los derechos humanos. Entonces se distribuyen en estas tres salas, ¿no? Hay jueces penales, jueces civiles y jueces constitucionales sociales. La Corte Suprema administra justicia a nivel nacional, ¿sí? Y revisa los casos iniciados en las Cortes Superiores, que son poquísimos. Y además revisa o resuelve, que es el término correcto, resuelve los recursos de casación presentados por los litigantes. ¿Qué es un recurso de casación? Un recurso de casación es un recurso extraordinario al cual pela un litigante con el objeto de anular todo lo actuado por las otras cortes, ¿no? En otras palabras, anular las sentencias judiciales, pero no porque no está de acuerdo con la sentencia, ¿ya? Sino que ellos señalan que el proceso estuvo viciado y que por una incorrecta aplicación de la ley se debe anular todo lo actuado, ¿correcto? Eso es un recurso de casación. Entonces, las Cortes Supremas solo revisan la sentencia de las Cortes Superiores, pero además revisan los recursos de casación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia también es el presidente del Poder Judicial y es elegido por todos los jueces supremos titulares por un periodo de 2 años. Luego tenemos las Cortes Superiores de Justicia. Ellas administran y tienen jurisdicción para administrar en un distrito electoral. O sea, cada corte administra justicia en un distrito electoral. En el Perú existen 25 regiones políticas, pero 34 distritos judiciales en todo el Perú, además de la Sala Penal Nacional, o sea, sería 35, ¿no? Representada por jueces superiores que administran justicia en qué materias: civil, comercial y penal, ¿sí? No hay constitucional como observa, ¿sí? Y en muchos casos en pocos casos actúan en primera instancia, pero en muchos casos actúan, digamos, como revisores de sentencias de juzgados de menor jerarquía. Entonces, básicamente, digamos, algunos juicios que se inician en los juzgados especializados y mixtos terminan aquí siempre, si es que no están de acuerdo las partes. Les cuento que yo pues demandé al Estado hace 3 años por un monto de 69,000 soles, ¿ya? Que me debía el Estado. Y le gané en el juzgado especializado y mixto, acá, le gané. Pero el procurador del Ministerio de Educación apeló, entonces subió a la Corte. Gracias a Dios que la Corte falló igual a mi favor, ¿no? Y me tenían que pagar con los intereses, ¿cómo se llama? Judiciales y todo. Pero por la pandemia hasta ahorita no me han pagado, chicos, les cuento, ¿no? Pero ya gané, ya está mi platita guardada que el Estado me tiene que devolver, ¿no? Entonces, así fue. Ese es uno de los juicios que yo, porque en mi vida he hecho más que 2 juicios, ¿no? Y los 2 los he ganado. Y tengo, pues, que entonces administran justicia en un distrito electoral. Como yo le decía, son 34 distritos, ¿ya? En Lima, por ejemplo, en Lima son 8 en el departamento, pero en la provincia de Lima y Callao, en la provincia de Lima tenemos 4 y en el Callao 2, ¿no? Callao y Ventanilla, por ejemplo, hay 2. Y en Lima, en la provincia de Lima,
tenemos Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, ¿no? Y en todo el departamento tenemos 8. Tenemos en Cañete al sur y en Guaura al norte, ¿no? Son 8, ¿ya? Entonces, quedando, entonces, ¿cuántos? 26, ¿no? 26 en el resto de los departamentos. Y tenemos ya los juzgados especializados, ¿no? Yo inicié mi juicio en juzgado especializado laboral, aquí, ¿sí? Ahí comencé. Estos juzgados especializados, su nombre lo dice, ¿no? Es que se especializan en una rama de la administración de justicia. Por eso vamos a encontrar jueces civiles, jueces penales, laborales y de familia, ¿no? Entonces tú puedes iniciar tu juicio en estas instancias, ¿ya? Se le llama mixto a aquel juez que administra justicia en varias, ¿sí? Y básicamente eso ocurre en lugares poco poblados en donde no pueden mandar a 3 jueces, pues, ¿no? Entonces ese juez hace las veces de civil, penal, laboral, familia. Por eso le llaman mixto. Y tenemos que estos juzgados pueden ser de primera instancia dependiendo de la casación del caso, o puede ser también de segunda instancia. Si actúan como segunda instancia, revisan las apelaciones, obviamente, de los juzgados que están más abajo. ¿Y quiénes están más abajo? Los juzgados de paz letrado, ¿sí? Bien, entre los casos que ellos pueden ver está la violencia familiar, acción de amparo, procesos penales relativos al trabajo, accidentes de tránsito, derecho alimentario, interdicción judicial, habeas corpus, conflictos vinculados a un sindicato, ¿no? Entre otros, dependiendo de la especialidad. Y tenemos ya los juzgados de paz letrado. Estos juzgados de paz letrados existen en cada distrito. O sea, tenemos juzgado de paz letrado de Breña, o sea, estamos hablando de distrito local, de Miraflores, de Pueblo Libre, de La Victoria, de Ate, etc. O sea, en cada distrito de Lima vamos a encontrar un juzgado de paz de letrado. Igualmente, en el resto del Perú también vamos a encontrar jueces de paz letrado, ¿sí? Salvo en algunos centros poblados más alejados. Estos son los tribunales entonces de menor grado de competencia y forman el primer escalón, de la carrera judicial. Como yo les decía, ahí se corta la pirámide, ¿no? Se encargan también de procesos civiles, puede ser penales, aunque muy poco, laboral y de familia, pero de menor complejidad, ¿sí? Hay algunos juzgados de paz letrado que no tienen penal, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la población. Pero todos, digamos, son juicios más sencillos y no muy complejos, ¿no? Y resuelven los casos en los que no es necesario que el juez domine una especialidad específica, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, casos como el de la omisión de asistencia familiar, las calumnias, las injurias, los impagos, aquellos que no pagan el alquiler, ¿no? Juicio de alquiler, ¿no? Delitos contra el honor, filiación extramatrimonial, etc. Y actúan, además de juzgados de primera instancia, actúan como juzgados de segunda instancia cuando alguien ha apelado un fallo de un juez de paz, ¿no? Acuérdense que los jueces de paz solo se crean en lugares donde no hay letrados. Y hablando de los jueces de paz, ¿no? Un juez de paz es un órgano del Poder Judicial que se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en los lugares donde no hay un juzgado de paz letrado. Se crean a solicitud de la población. Estos jueces de paz pueden ser designados por el Poder Judicial o pueden ser resultado de un proceso de elección. Su labor preferentemente es conciliadora, ¿no? Básicamente trata de solucionar
los conflictos a través de la conciliación, ¿no? Pero si no se puede, ya ellos también están facultados para tomar decisiones de carácter jurisdiccional. ¿Conforme a qué? Conforme a los criterios de la justicia de la comunidad, lo que se conoce como derecho consuetudinario, pero en el marco, como ya les mencioné, de la Constitución Política del Perú. Entre ellos está pago de deuda, indemnizaciones, separación de bienes, agresiones, faltas contra la tranquilidad pública, hurto famélico, que es el hurto que realizan las personas por falta de hambre, o sea, alimentos para comer, ¿no? Entre otros. Bien, ¿qué requisitos se requiere para ser juez de paz? El requisito que se requiere para los jueces del Poder Judicial, hasta juez de paz letrado, uno de los requisitos es que sea abogado de carrera colegiada. Sin embargo, aquí, correcto, para un juez de paz no existe tal requisito. Solamente se requiere que sea peruano de nacimiento, mayor de 30 años, residir por lo menos 3 años en el lugar, ¿no? Tener una conducta intachable, conocer las lenguas de la comunidad y el castellano, y no haber sido condenado, no haber cometido, ¿no? Delito, revocado ni destituido en la función pública. Están impedidos de postular como jueces de paz, además, un funcionario público, ¿no? Y dentro de los funcionarios públicos, el que ocupa un cargo político, ya sea por designación o elección popular, el que pertenece a las Fuerzas Armadas o un funcionario nombrado, ¿no? Por ejemplo, el gerente del centro de salud, del centro poblado, quiere ser juez, no puede ser, ¿correcto? Bien, la elección de los jueces, ¿no? La elección de los jueces es convocada por el Poder Judicial, y en centros poblados donde hay menos de 3.000 habitantes, ¿no? Colaboran y apoyan en esta, digamos, en esta elección, en este proceso, la autoridad municipal. Pero cuando es un centro poblado mucho más grande, ¿no? El Poder Judicial lo convoca y ejecuta con intervención de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Para las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Ya hay un proceso especial en donde ya no hay un proceso electoral, ni la OMPE, ni nada, sino simplemente se respeta la decisión de la comunidad nativa en la designación de, digamos, la persona que va a hacer las veces de juez de paz. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cuáles son los principios o derechos de la administración de justicia? ¿Sí? En el Poder Judicial no se tiene que demostrar la inocencia, ¿no? Porque se presume que todos son inocentes. El trabajo de los fiscales es demostrar la culpabilidad. Y es que el principio fundamental de toda administración de justicia es la presunción de inocencia. Soy inocente. Los inocentes, decía Fujimori. Inocente, dice Toledo. Inocente, decía el difunto Alan García. Inocente, dijo el otro día Richard Swing, ¿no? Entonces, todos son inocentes. Claro que sí, hasta que se demuestre que la culpabilidad. Entonces, ese es el principio. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Todos son inocentes. Es un principio jurídico, ¿ya? Como regla. Luego está la publicidad en los procesos judiciales.
Hay juicios que se transmiten en vivo en el canal, ¿no?, del Poder Judicial. Pero hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo, cuando se trata de una violación, ¿no? A un menor, no van a estar transmitiendo eso, pues, ¿no? Cuando es de seguridad nacional, tampoco, ¿no? Entonces hay excepciones. Luego tenemos el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Por eso que se aplica, ¿no?, el derecho, ¿no?, es establecido en los códigos civil y penal. Pero si, por ejemplo, hay algo que no está establecido o tipificado como delito, entonces estrictamente se busca en el derecho internacional la semejanza. Luego tenemos el principio de no ser penado sin proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo tiene derecho a juicio, ¿ya? Todos tenemos derecho a juicio. Nadie puede ser sentenciado sin un proceso. Y como hemos visto, ¿no?, el fiscal le informa a las personas que hay una orden judicial en contra de ellos, de detención preliminar. Pues toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención y le entregan el documento. Toda persona tiene derecho a un defensor, ¿no es cierto?, a elegir su abogado. Hemos visto a estas personas involucradas con el caso de Richard Swing, todos con sus abogados. La gratuidad de la administración de justicia y la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. ¿Qué pasa si yo no tengo dinero para un abogado y soy el acusado? Pues bien, solicito un abogado de oficio. Y hay procesos judiciales en el cual se le permite a la demandante o el demandante inclusive que le apoye un abogado de oficio. Eso es en el caso, por ejemplo, de juicios de alimento, ¿no?, en donde está de por medio los niños y la mamá no tienen para pagar abogado, ¿sí? Y tenemos finalmente que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas de las resoluciones judiciales. No estoy de acuerdo, ¿correcto? Y si no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Apelo, ¿no? Entonces hay la instancia plural. Entonces establezco, formulo análisis y críticas de estas resoluciones y además, ¿no?, existe el principio de la instancia plural en donde yo puedo, pues, apelar las sentencias judiciales, ¿no?, en una instancia superior. Esos son entonces los principios fundamentales de la administración de justicia. Finalmente, para cerrar con broche de oro la clase de Poder Judicial, la pregunta del millón. ¿Cuál es la máxima pena que establece la Constitución? La máxima sentencia que establece la Constitución del Perú. ¿Ah? ¿Quién me puede decir cuál es la máxima sentencia que establece nuestra Constitución? Pueden escribir en el chat. Cadena perpetua. Ya. Cadena perpetua. Bien. El artículo 140 de la Constitución, vamos a ver si tenían razón, establece la pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada. ¿Se dan cuenta? Traición a la patria, ya terminó Miguel. Traición a la patria, correcto, en caso de guerra y terrorismo. Eso es lo que establece nuestra Constitución. En todos los demás casos, ¿no?, hay hasta cadena perpetua. Correcto, hasta cadena perpetua. Ahora, si es aplicable o no es aplicable, porque estamos en la convención, ¿no? Pero ahí está en nuestra Constitución, para ser aplicado si es que es necesario, en algún momento de la historia. Muy bien, ya me están pasando la voz que hemos terminado. No hay tiempo para más.
Las claves: 1 beso, 2 dedo, 3 beso y 4 casa. Muy bien, hemos terminado. Ustedes todavía, yo he terminado, pero ustedes todavía tienen que seguir. Fuerza, chicos, yo sé que es domingo, pero ahí vamos, ¿no? Todo sacrificio tiene su luego recompensa. La encuesta docente